pues se está adecuando de esa manera. ¿Sí me Muy escuchas? bien. Sí, Sí, te escuchamos bien, Andrea. Vale. Listo, ¿alguien más se anima? Alergia controla los tipos de la alérgica hasta por 24 horas. Bueno, vamos a darle plazo como a una pequeña presentación antes de iniciar pues como nuestro diálogo con Caro, que básicamente también pues está acá para resolvernos todas nuestras dudas. Entonces, ¿están viendo? Sí. Es acá, decorar versus ambientar. Sigamos. Sigue, Cami. Bueno, en esta charla pues vamos a hablar de colores, de texturas y de experiencias. ¿Qué es decorar y qué es ambientar? Bueno, ya nuestra experta nos dirá como más a profundidad qué es cada uno de estos términos. Dialogamos con Carolina Salazar, experta en ambientación, resolvemos dudas. Entonces vamos también a hacerle preguntas todo el tiempo de lo que pensamos, de pronto de sugerencias que tenemos también de las aulas. La idea es que construyamos aprendizajes. Y por último, vamos a tener unas preguntas técnicas. Esa es como toda la navegación en la red. Siguiente. Bueno, entonces acá, decorar. Como lo decía una de las compañeras, la decoración se enfoca en la apariencia visual de un espacio. Vamos a darle clic ahí a esa foto, por favor, Cami, a la de decorar, a la de arriba. Ahí, sobre esa foto, le vamos a dar clic, por favor, ahí, eso. Mira, acá tenemos un espacio. Me colaboran, por favor, diciendo como cuáles son las particularidades de este espacio. ¿Quién quiere participar? Pueden escribir también en el chat que ahí Cami los lee. Acá veo que hay como 10 chats de leer. Para mí el ambiente es como un espacio invitando al juego, exploración, investigación, decoración. Estructurando, nos dicen también. Dice que está estructurado este espacio. ¿Qué más vemos en este espacio? No deja espacio para la imaginación. ¿Por qué creemos que no deja espacio para la imaginación? Ya está determinado. Bueno, este es un espacio decorado que si bien puede llamar la atención de los niños, como lo decía la compañera, tal vez no deja mucho espacio para imaginar porque ya todo está creado. Hay figuras prediseñadas, está con bastante color, pero no hay una invitación clara para los niños. Vamos a continuar. Vamos a devolvernos, por favor, Cami. A la anterior, acá, listo. Acá dice, la ambientación se centra en la creación de una experiencia sensorial que contribuye a la construcción de aprendizaje. Vamos a ver esta imagen. ¿Qué piensan al ver esta imagen? ¿Tenemos por acá respuestas? Espacio de exploración. Espacio de exploración, un área de exploración. Mira. Investigación. De investigación. Mira, acá coincidimos en que es un área de exploración y un espacio de exploración. ¿Por qué creen que es un espacio de exploración? ¿Qué es lo que invita a este espacio? El material dispuesto y provocativo. Muy bien. Sí, básicamente es que tenemos un espacio, los colores invitan a crear. Tenemos un espacio pensado para los niños. Bueno, continuemos, por favor, con la presentación. Vamos en este momento a pensar en un ambiente en el que estamos con los niños. Y vamos a hacernos estas preguntas. ¿Cómo lo ambientarías? ¿Por qué crees que es importante ambientarlo? Y vamos a pensar si el ambiente puede ser potenciador de aprendizaje.
A ver, acá tenemos. El ambiente con muchos recursos, o sea, plantear cuestionamiento frente si es el ambiente necesita muchos recursos o poco, o si tendría el mismo impacto. No entiendo. Un ambiente con muchos recursos hace plantear el cuestionamiento frente si el ambiente necesita muchos recursos o pocos, o si tendría el mismo impacto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que necesitamos muchos recursos o un ambiente muy cargado para que los niños vivan una experiencia, perdón? No necesariamente tener muchos recursos, digamos, podemos utilizar los materiales que tenemos a nuestro alrededor, los que nos proporcionan la naturaleza, para que ellos puedan transformar ese espacio y puedan tener como un aprendizaje significativo. Así es. Listo. Si quiere, sería un ambiente adecuado. Así. ¿Qué buscamos? Sí, sería el ambiente y hacía una lectura del muy bien. Sí, es también, sí, todo depende también de nuestra intencionalidad pedagógica. De ahí depende también el ambiente. Listo. No es necesario recargar el ambiente con invitar a despertar la curiosidad e imaginación. Basta. Sí, así también es también cierto. O sea, cuando nosotros tenemos una intencionalidad pedagógica clara, pues en nuestro ambiente está dispuesto para los niños, no necesitamos muchos recursos. Basta con lo que encontramos a nuestro alrededor o con lo que los niños habitualmente tienen en su contexto. Pero bueno, ya Caro nos dará una ampliación de esta información. ¿Continuamos? Dialoguemos con Caro Salazar. Bueno, ahora sí, estas preguntas que nosotros hemos hecho y que hemos dado como nuestras respuestas, queremos conocer la postura que tiene Caro frente a qué es decorar y qué es ambientar. Bueno, gracias Isa, y, pues por todo lo que ya hemos avanzado. A mí me parece muy interesante en la diapo anterior que de repente surge como la pregunta, o sea, ¿por qué cuando pensamos en un espacio para niños, por qué no pensamos en un espacio blanco? Raro, ¿cierto? Como que siempre estamos en nuestra mente pensando en que debe tener un factor diferenciador. Eso es algo importante a la luz de la tercera pregunta, porque es una pregunta muy interesante que valdría la pena como cada vez que desde nuestros escenarios de aprendizaje en los que estamos acá como padres, como educadores, como adultos, digamos con algún acercamiento a algún niño, pero total un escenario de aprendizaje, pues emerge de entrada como si fuera algo tácito que hay que transformar un espacio. Ya eso es algo tácito. No nos estamos preguntando si debe ser un espacio, digamos, como blanco, puro o sin algo se debe transformar. Entonces esa es una primera, digamos, mirada que parece importante que como que la tengamos. Entonces la segunda sería como llevarnos a preguntar, y bueno, ¿y por qué nos hacemos por qué pensamos que debe haber una transformación? Porque debe el espacio ofrecer o verse de una manera diferente. ¿Por qué? Y varios de ustedes hablaron de cosas que son muy importantes, como el contexto, la intencionalidad, la riqueza o del material o digamos, el propósito que hay. Entonces, todas esas son, digamos, como cosas que hemos venido entre todos como construyendo a lo largo como del tiempo. Entonces, como ya dijimos como, sí, el espacio debe ser algo diferente, listo. Con eso en la mesa, con eso en mente, muchas veces hemos, digamos, como también en el imaginario como colectivo, de entrada, colores. Tiene que haber colores. Tiene que haber colores brillantes, tiene que estar muy colorido porque es para niños. Pero resulta que la presencia del color, no sé si te devuelves por Farisa a las diapos anteriores, en donde están los dos ejemplos de esta y exacto, los dos ejemplos. Fijémonos de entrada la presencia del color en el espacio en la que está con colores muy vivos, con colores
digamos, de distintas paletas. Y la otra, que qué colores tienen, qué colores ven en la otra. O sea, si me ayudas en la de los lapicitos, la foto de los lápices, del espacio que tiene como los... La decoración. La decorar, la foto de decorar. La primera, la anterior. Entonces, fijémonos ya de entrada en la paleta cromática que nosotros tenemos acá y fijémonos en la otra foto. ¿Qué diferencias vemos si nos pueden contar en el chat? ¿Qué diferencias notamos ya de entrada con eso? Cami, la cambiamos por favor a la ambientación. Eso, gracias. Todo el tiempo, Cami, voy a estar saltando en la una y en la otra, si me ayudas con eso, porfa. Entonces, ¿qué diferencias notamos? Los colores, la distribución del espacio y en términos cromáticos, ¿qué vemos? ¿Qué hay en esta? Mi querido chat. Poco color, o más bien un solo color, ¿cierto? Color, una sola gama. Sí, Daini, gracias. Una sola gama. Entonces tenemos una gama de colores crudos. Ah, entonces hay una sola. Y ese color crudo es un color natural. Dejamos a la madera ser la madera. Y tenemos esa gama de ocres, colores tranquilos. ¡Ah! Eso es un cambio raro en lo que nosotros venimos como concibiendo en los escenarios de aprendizaje. Porque normalmente compramos, y de hecho la industria, etcétera, vende las naranjas, las mesas fucsia, etcétera, porque pensamos que eso es lo que, digamos, como que habla de niños. Pero resulta que los colores tienen una carga de vibraciones, resulta que los colores tienen una carga incluso que tiene, o sea, que tiene unos influjos y unas influencias a nivel cognitivo y que alteran nuestras emociones según el color, que se habla de la psicología del color, etcétera. Entonces, ya de entrada, a veces tenemos lugares como el anterior, Cami, en donde está repleto, saturado, absolutamente saturado de color y los niños empiezan a inquietarse porque las gamas que están acá presentes, por ejemplo, generan ciertas vibraciones y empiezan a inquietar si no podemos entender por qué. Entonces, hablando de la presencia del color, Isa, cuando me quieras, digamos, como que no, dialoguemos. Quiero hacer una pregunta. Ahí como, claro, partiendo de lo que tú dices, me surge una pregunta. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando podemos decir que el ambiente se vuelve un educador o un maestro? Ahí, pues me surge esa pregunta porque tú, pues digamos que hablas como de la diferencia de colores, la importancia de cómo este color, digamos que esta misma gama de colores, hace que se sienta un ambiente diferente en comparación con unos colores tan llamativos como los tenemos al decorar. Entonces, sí me surge esa pregunta. Esa que tú haces es la pregunta. Esa es la pregunta que nos hemos venido pues como haciendo a lo largo de todos estos años y a lo que hemos llegado tiene todo que ver en la intención y en la mirada que nosotros tenemos sobre quiénes son los niños. ¿Quiénes son los niños de primera infancia? Cuando nosotros como que resolvemos cómo nosotros vemos a los niños de primera infancia, así mismo nos relacionamos con el espacio. Entonces, si yo creo, ya digamos creyendo que estamos acá pensando que los niños, si yo creo que los niños están plenos de aprendizaje, que ellos ya están desarrollando hoy en primera infancia todo su potencial, que él tiene todas las capacidades para descubrir por sí solo el mundo de una manera natural y alegre, entonces yo creo que la manera en la que me puedo relacionar con el espacio es ofreciéndole a él, al niño, posibilidades para que él descubra de su propia iniciativa. Entonces, mi rol como adulto cambia. Pero si yo no creo que el niño del todo tenga toda la capacidad
sino que el niño es un niño que solo hay que cuidarlo, que solo, obviamente nosotros acá, y con esto no quiero que pensemos, no, nosotros somos garantes de los derechos de los niños y aparte tenemos muy en cuenta las dimensiones de aprendizaje, es decir, las edades de los niños. ¿Cuál es el gran potencial que tiene un niño de 2 años con respecto al gran potencial que tiene un niño de 5 años, que no están en un nivel, digamos, jerárquico, sino en nuestro conocimiento como adultos de cuál es la expectativa, cuál es su dimensión de desarrollo para posibilitar? Entonces, si yo creo en eso, entonces yo le voy a permitir que el niño o la niña descubra de manera natural, y para que él descubra, entonces yo debo ofrecer diferentes posibilidades. Debo ofrecer que él descubra, por ejemplo, si hablamos desde la dimensión de gráfica, entonces una cosa es que el niño tiene una serie de papeles de distintas tonalidades, de distintos materiales, craft, bond, pergamino, cartulina negra, pero también otros materiales como hojas secas de árboles, pero también, y los dispongo en una mesa al lado de lo que le posibilitará llegar al desarrollo gráfico, como depende de la edad. Si son muy pequeños, pues muchos carbones, carboncillos, crayones gruesos, y entre, digamos, como más tengan el agarre de la pinza, entonces más podemos enriquecer. Entonces, si yo tengo una mesa donde tengo una diversidad de papeles, con Carito, ahí te hago una pausa porque sé que va a ir muy anudado a lo que te voy a preguntar, porque yo creo que también todos queremos claridades frente a esto, y es como, bueno, frente a todas las dimensiones del desarrollo nosotros pensamos, bueno, y el ambiente nos favorece las dimensiones del desarrollo de los niños, pero yo te quiero hacer la pregunta específica a nivel cognitivo y a nivel socioemocional. ¿El ambiente nos potencia estas dimensiones del desarrollo? El ambiente, por supuesto que puede potenciar las dimensiones de desarrollo, o por el contrario, dejarlas muy adormecidas. Entonces, gracias, y porque en el momento justo, entonces estábamos en que tenemos una mesa con papel dispuesto, con unas hojas secas, con unos carbones, con unos carboncillos, con unas tierras de pronto, con unos pinceles, y de repente vamos a explorar un dibujo, pero en una hoja blanca. Es muy diferente a que si yo tengo, o vamos a explorar, de repente estamos no sé, mi hijo, mi hija, los hermanitos encontraron un bicho, o si está en un escenario de aprendizaje con varios niños, encontraron un bicho, vamos entonces a poner el bicho en la mitad y vamos a ver cómo es el bicho, dibujemos el bicho. Es muy distinto el bicho que va a hacer Isa, el bicho que va a hacer Cami, el bicho que va a hacer yo, porque depende de mi perspectiva, los materiales que voy a usar, y yo voy a potenciar varias dimensiones desde mi interpretación del bicho, a que si llega mi profe y me da una fotocopia de un bicho y le da la misma fotocopia del bicho para que lo rellene con el color, con las pepitas de algodón, y con esto estoy diciendo, es como gracias a quienes lo han venido haciendo por años, porque nos han enseñado un montón a cómo poder seguir potenciando, pero digámonos nosotros, preguntémonos, ¿qué potencia más? El aprendizaje. Sí, que yo pueda escoger el color, que yo pueda ver de qué manera relleno, si es necesario mi propio dibujo, o si yo le pongo un dibujo predeterminado. Esta foto que tenemos al fondo es algo interesante, porque vamos a decir que al fondo, no sé si hay en la pared rosada, es como de mar, ¿no? Entonces, en ese mar tenemos caballitos de mar, imagen de caballito de mar, y tenemos imagen de esa, ay, se me olvidó, ¿cómo se llama el corriente? Ay, la cosa que da corriente, ¿cómo se llama? Medusa. Medusa. Wow, acabo de decir medusa. Wow, a Carolina se le acabó de olvidar medusa. Ahí tenemos todo
todo un proceso de aprendizaje que podemos investigar, anguila, maravilloso, que podemos investigar. Entonces, ¿será medusa? ¿Será anguila? ¿Será que sí va corriente, como dijo yo, o será que no va corriente? Es muy distinto a que yo genere la pregunta por medio del ambiente con una cantidad de fotos de las medusas y anguilas y descifrar cuál será, a que yo ponga un dibujo y que por lo general nosotros infantilizamos como los dibujos. A mí con esto me gusta poner un ejemplo, me puedes interrumpir, Isa, cuando quieras, pero me gusta poner un ejemplo. Dale. Ya voy a interrumpirte. Si quieres avanzamos, Cami, con la siguiente foto. Y es que sí me gustaría que, bueno, nosotros a veces como maestros nos quedamos cortos en pensar qué materiales o qué elementos deberíamos usar en el momento de ambientar un espacio. Porque, bueno, si bien como nos lo veníamos diciendo anteriormente, y es que uno se pregunta, ¿necesitamos mucho, necesitamos poco? ¿O de qué partimos para poder crear este ambiente con los elementos que tenemos a la mano? ¿Qué elementos tú dices, no, estos son cruciales en una ambientación? Muchas gracias de nuevo por esa pregunta, Isa, porque estás dándole digamos, al clavo en la práctica de muchas cosas. Entonces, pues ese, de hecho, me hago propaganda de mi proyecto, de nuestro proyecto del Centro de Materiales, que le apunta realmente, una de las direcciones a las que le apunta es a pensar que nosotros normalmente sujetamos el material que está, digamos, para el aprendizaje. De una lo relacionamos con capacidad adquisitiva, o sea, tengo que comprar, tengo que salir a comprar esto y lo otro, y como no tengo para comprar hoy, porque hablamos de un país en el que los contextos de todos son muy distintos y mucha gente no tiene, entonces no puedo desarrollar el potencial de mi hijo si estoy haciendo educación en casa. Entonces, a lo que nosotros queremos apuntar es a la mirada. Entonces, escenarios como este, si, digamos, no sé si se puede hacer acercamientos, tiene materiales que son de fácil adquisición, que se pueden construir, digamos, como ir adquiriendo de la mano de los niños. O sea, vamos a iniciar un espacio donde vamos a tener materiales como material de composición abierta, que les llamamos nosotros, que son materiales naturales, materiales industriales, que son como materiales, cuando digo naturales, orgánicos, estoy hablando de ramitas de árboles, hojitas de árboles, piedras, depende de la edad, cierto, que tengamos de los niños. Entonces un día nos vamos a ir a recoger todas las piedras que encontremos y vamos a tener más de esas piedras. Tapas hasta, nosotros hemos estado en procesos de otros contextos de esas tapas de cerveza, y las familias, los propios vecinos empiezan a adquirir. ¿Por qué? Porque con las tapas empiezan a hacer torrecitas y etcétera, y ahí se desarrolla. ¿Qué se desarrolla cuando los niños están haciendo torrecitas con las tapas? Por ejemplo, podemos distribuir distintos escenarios como pues hablamos de rincones, o digamos definir con fronteras muy claras el espacio con distintos materiales. Entonces vamos a decir que tenemos uno de construcción, y en el de construcción vamos y le decimos al señor de la carpintería. Ahí te voy a interrumpir, Carito, porque dijiste algo que yo creo que es muy importante, y es que, bueno, hablaste de las tapas de cerveza ¿y qué pueden producir estas tapas ahí? Y se te ocurrió la construcción. Pero entonces a mí me surge una pregunta, y es que a veces nosotros cuando estamos ambientando se nos olvida que también lo musical, lo auditivo puede llegar a un ambiente, y puede favorecer también procesos importantes en los niños. Entonces, ¿cómo también, digamos, que podemos hacer uso de este material para llevar a que no solamente sea a nivel de construcción, porque es lo que más como educadores se nos facilita y lo que nos llega al escenario, que desde los procesos de construcción, desde hacer un rincón de construcción, desde que la caja se transforme en un avión, porque es algo que de pronto ya está un poco más hablado, pero sé que tú nos puedes aportar mucho más, como digamos que a nivel de tapas o bueno, otros materiales, podemos hacer otros lenguajes del arte también, como el musical.
Ay, Isa, muchísimas gracias una vez más por la intervención, porque en efecto, entonces cuando hablamos, por ejemplo, de esos otros lenguajes, literario, musical, puestas en escena, danza, etcétera, entonces, por ejemplo, en musical, nosotros, diste en el clavo porque musical, cuando decimos musical, inmediatamente pensamos en instrumentos musicales como tal. Y acá todos sabemos que los instrumentos musicales son elementos que no son del todo económicos, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos construir elementos musicales con lo que tenemos a la mano? Entonces ahí enriquecemos, por ejemplo, un rincón de musical con, ¿qué se les ocurre a ustedes después de lo que ya hemos dicho? Cuando hablamos de material reutilizable, ¿con qué podríamos hacer instrumentos musicales? Discúlpame, antes habían aportado, habían dicho que el proceso va a ser autónomo, algo natural en cada niño. Y también Cecilia nos dio un gran aporte, dice, entiendo que es posibilitar un aprendizaje que invite al niño al juego, exploración e investigación, brindando el asombro que sea organizado, armonioso, tranquilo, amable, etc. También nos dicen latas, botellas, piedras, cucharas, semillas o granos como frijoles, latas y potes. De acuerdo, entonces ya todos acá nos lo empezamos a imaginar y a poder ver más viable, ¿cierto? Un rincón musical y pensar como en los distintos sonidos, ¿no? Sonidos bajos, sonidos altos, cómo podría aparecer esos sonidos en ese rincón musical por medio de los materiales que tenemos de fácil adquisición, ¿cierto? Y de ahí se pueden empezar a enriquecer. Literario, lo mencionaste, por ejemplo. Entonces, el rincón literario, pues por supuesto que también lo primero que pensamos es que tenemos que comprar pues los libros y maravilloso si podemos tener los libros y los títulos de, no sé, pues digamos que hay un ejercicio muy importante que ha hecho de leer en mi cuento y etcétera, de conseguir esos títulos, maravilloso, pero ¿y si no tenemos cómo? Entonces los niños preguntan, los niños si no tienen los libros, digamos como los estructurados, por llamarlo de algún modo, no están leyendo. Entonces, ¿cómo podríamos reemplazar? Revistas, periódicos, álbum fotográficos del hogar. De hecho, las propias manuales. Yo he tenido como experiencias en donde los manuales de uso de las lavadoras, la nevera y etcétera, son tremenda herramienta para los niños digamos, en dibujo y etcétera. Entonces los niños están leyendo su mundo, están leyendo, aunque no estén leyendo necesariamente las letras, ellos están leyendo su mundo, y entonces de ahí que nosotros con mucha facilidad, no sé si lo han visto, pero lo he visto un montón de veces a niños de 1 año con una revista al revés, leyéndola y pasando todas las hojas leyéndola. Entonces de ahí como las revistas de ventas que tanto están disponibles por ahí, ese tipo de elementos pueden enriquecer nuestros rincones. Ahí te interrumpo también un segundo, y es que acabo de leer que alguien escribe imágenes reales. Cuando nosotros nos referimos a imágenes reales y cuando pensamos en un aula en imágenes reales, porque muchas veces caemos, digamos, como caemos en buscar que los niños tengan es como esos muñequitos o esas imágenes animadas que quizás, como tú lo dijiste en algún momento, se vuelvan más llamativas. Pero cuando hablamos de imágenes reales, ¿por qué imágenes reales, Karina? Bueno, súper clave. Yo ahí, de hecho, también recuerdo un ejemplo que iba a poner antes, y es como que cuando hablábamos de las imágenes infantilizadas, tienden un montón a limitar la noción de real con respecto a, y interrumpe la posibilidad de la investigación. Voy a dar un ejemplo, y es que ustedes sabían que el Arca de Noé fue encontrada enterrada en Turquía, con todas las dimensiones que reza como en los planos que se escriben en la Biblia, como sea, o sea, más allá de lo que se crea, es que apareció un arca con las medidas, y está en Turquía. Ahora,
Si yo presento un cuento en donde hay una barquita, una lanchita que tiene, o sea, que recibe, no sé, una tonelada, o sea, de un tamaño pequeño, y yo voy a decirle al niño que ahí cupieron todos los animales que están fuertes. Esa es una imagen que en realidad no van a buscar investigar, porque en la medida en que van creciendo, entonces los niños van a descubrir que eso era pura mentira y que era algo infantilizado. Lo mismo hacemos cuando nos relacionamos con las imágenes que aparecen, no posibilita la investigación. Entonces, si nosotros tenemos, dijéramos, cuando nosotros ponemos y no tengo nada, digamos, como que no, esto no es con nombre propio Mickey Mouse, Winnie Pooh, sino es con que es un oso que comen los osos, que podríamos empezar una investigación. Ese es otro ratón. Es un ratón. ¿Cómo son los ratones? ¿Cuántas especies de ratones hay? Cuando nosotros de una infantilizamos, por ejemplo, eso, y eso es maravilloso en el escenario de los cómics, es maravilloso en el escenario de la ilustración, es maravilloso, pero en un escenario de aprendizaje donde nosotros estamos como llamados a una entrega de servicio, como, digamos, en este caso, como maestros, en las personas acá que son, digamos, como que están haciendo homeschooling o educación en casa, etcétera, pues lo estamos haciendo porque creemos que vamos a entregar un servicio y queremos que ese servicio sea de calidad en el aprendizaje de mi hijo, mi hija o los niños que están como a mi cargo. Entonces, si yo quiero entregar eso, yo debo generar posibilidades y potencial. De ahí que sea tan importante no infantilizar y tan importante las imágenes reales en los espacios. Bueno, yo creo que continuemos con la presentación. En este momento, todas las personas que tengan alguna duda, bueno, ahí está ya, sí, vemos que ya Carito se presentó, continuemos. Acá vamos a resolver dudas, pero dudas del público, a ver, de todos que queremos que las preguntas que tengan sobre decoración, ambientación y provocaciones, es el momento para, pues, aprovechar los conocimientos de Caro y poder como resolver esas dudas y también poder co-construir aprendizajes, ¿no? Acá todos en el chat han estado bien activos, escribiendo y pues nada, vamos a intentar resolver esas dudas. A mí me surge en este momento una duda y yo creo que también son de las dudas que como maestros comenzamos a tener en el aula y es cuando iniciamos una ambientación, decimos, bueno, ¿y ese material es seguro para el niño? Estas semillas pueden ser muy pequeñas para mis niños, como ese temor que los niños se puedan lastimar o se puedan hacer daño. Y bueno, ya Caro nos podrá decir cómo nosotros podemos comenzar a mitigar como esos miedos y cómo los podemos trabajar con los niños. Y también está desde la mirada que tenemos del niño, pero bueno, quiero que Caro nos ayude. Sí. La entrada del material a los espacios, digamos, como una recomendación, esas preguntas siempre deben estar en la mesa, ¿no? Porque, o sea, debemos garantizar la seguridad. Pero también los temores podemos como que sortear con eso en un balance y en un equilibrio, ¿cierto? Entonces, de ahí que sea clave como la entrada de los materiales cuando ya queremos empezar a enriquecer y a ambientar nuestro escenario, hagámoslo de la mano con los niños. Entonces, presentarlas, digamos, vamos a decir, semillas de mango, pepas de mango, no sé, estoy diciendo pepas de aguacate. Resulta que es que mi vecino tiene un cultivo y entonces él saca o vende aguacate. Entonces yo tengo la posibilidad de enriquecer y enriquecer de pepas de aguacate. Pero ¿cómo vamos a hacer? Bueno, esas no tienen tanto riesgo, pero vamos a decir unas más pequeñas de guama, que son más, digamos, susceptibles a que los niños se las metan a la boca. Entonces, presentan en la asamblea, nosotros hablamos también dentro del ambiente como un tercer maestro, hablamos de distintos momentos que están narrados por medio de herramientas pedagógicas, o sea, que se va exhibiendo como de tal hora a tal hora, anticipamos a los niños a cualquier momento. Entonces, dentro de la jornada del día tenemos un espacio que se llama
Gracias. Un espacio que se llama asamblea, que es un tiempo de diálogo en donde co-construimos el aprendizaje con los niños, donde nos escuchamos también, donde queremos saber cómo llegamos el día de hoy. Y entonces en ese escenario resulta que vamos a presentar a imagínense que yo estuve el fin de semana, el puente, estuve en Carmen de Bolívar y allá el Carmen de Bolívar está ahí como cosecha de guama. ¿Conocían la guama? Se presenta la guama. La guama va y digamos, está en las manos de todos los niños y estoy pensando que tengo muchísimas guamas y qué tal si tenemos las semillas acá para ponerlas. ¿Ustedes qué piensan? Entonces, los materiales, muchos de ellos, los que nos generan las dudas de seguridad, entran de la mano con los niños, de tal modo que cuando tú ya conoces cuál es el riesgo de determinado material, los niños conocen el riesgo de determinado material, ya pueden entrar yo de eso tengo una anécdota y es, si digamos que, bueno, acá también jugamos harto con los estándares de ICBF en muchos de los casos, que en muchos casos también, pues por la estandarización, pues por supuesto que hay que garantizar ya la seguridad, entonces evitamos ciertas cosas, pero cuando nosotros vamos a hacer el ejercicio en la casa o en grupos pequeños, vamos a decir que tenemos un niño de 1 año que está aprendiendo a agarrar el pocillo. Entonces, el niño va a aprender el peso del pocillo de plástico, la textura del pocillo de plástico, el agarre que él debe tener con el pocillo de plástico, de la misma manera que él puede aprender exactamente esas cosas con el pocillo de porcelana. El riesgo que tiene el pocillo de plástico con el riesgo del pocillo. Entonces, si yo le presento, entonces, nosotros en uno de los jardines, toda la loza de los niños era loza y no ni una sola vez se nos presentó, digamos, el accidente. ¿Por qué? Porque él mida, ahí es donde entra nuestra imagen del niño, que él es capaz de entender un peso, que él es capaz de entender entonces ya quiero como con esto poner el ejemplo, construyámoslo con los niños, toda la entrada de los materiales de riesgo, construyámoslo, y hay unos que definitivamente no, y hay unos casos de niños que, o sea, estamos en un proceso único con determinado momento del desarrollo de él, donde no se nos da la posibilidad, pero en general, si tenemos una imagen de un niño que es capaz, podemos entrar los materiales que nos dan temores, ciertos materiales que nos dan temores y reevaluar cuál es la fuente de mis temores. ¿Cuál es la fuente de mis temores? Es que de pronto yo pienso que él no es capaz. Eso es algo que nos reta a cada uno de nosotros, a uno como padres, como tíos. Yo soy tía y entonces nos retaba y el borde de la esquina de la mesa y pasaba a tomar mi sobrino, pero él medía y entonces medía el espacio y jamás, pero sufría uno. Pero finalmente es como que digamos, retarnos, ¿no? A la imagen del niño y de ahí se desprende todo lo que sea tangible alrededor de él. Bueno, yo aprovecho para intervenir acá, no sé si para recopilar un poco la información que nos está dando Carito, y es que sí, como que esa introducción al material y bueno, ya desde el rol docente, nosotros desde la imagen del niño sí podemos ver que tiene todas las posibilidades para reconocer el material y para reconocer también como la forma de uso del material. Entonces, cuando nosotros no le decimos al niño como no lo toques, no lo cojas porque es peligroso, sino al contrario le decimos y para qué lo puedes usar y lo puedes tocar y lo puedes oler y lo puedes... esa relación que se da con el material es completamente diferente y probablemente en ningún momento vaya a meterse la semillita por la nariz, no se la va a comer porque ya sabe que le puede dar otro tipo de uso. Bueno, no sé, ¿alguna tiene alguna pregunta? ¿Alguna? Bueno, mientras la pregunta, sí, definitivo, y gracias por recordar también que lo que no mencioné con respecto al reconocimiento del cuerpo. En esa asamblea se habla de esos reconocimientos del cuerpo, de estos son orificios, acá o sea, acá entra, esta la boca y entra estas cosas, estas son de alto riesgo y contar
todas las consecuencias que hay de que yo me meta el frijol, o bueno, una cosa acá clave también, que mientras Isa, bueno, ya recopila las preguntas, es también la ética de los materiales, en términos muy prácticos. Procuramos no trabajar con alimentos para, digamos, como arroces para rellenar dibujos, lentejas, pastas, arroz, etcétera, porque pues es un alimento que puede estar en la mesa de la casa de alguien. Listo, vemos preguntas en el chat. Yo quisiera como así una conclusión muy corta de cada una de estas palabras. Entonces, decoración, Carito. Cuando hablamos de decoración, hablamos puntualmente como de... Decoración. Bueno, digamos que hay cierta tendencia un poquito a satanizar la palabra decoración en los escenarios de aprendizaje, y no, yo acá hago como un llamado más que, no es que no decoramos, no se puede. Lo que es como cuál es el escenario, qué es lo que estamos haciendo acá y cuál es el escenario, porque uno su casa sí la decora. Cuando nosotros estamos pensando, no sé, en dónde va tal adorno que me encantó lo traje de no sé dónde y lo pongo, ese es un ejercicio de decoración y es un ejercicio muy bello y es muy válido. Pero no es el ejercicio que nosotros queremos que suceda en los escenarios de aprendizaje, porque ya lo hemos hablado, no limita. El ejercicio de la decoración no posibilita, pues porque si tú vas digamos, en el sentido ya muy práctico, a gastar una pared completa o vas a gastar en decorar, tú estás quitándole al niño la posibilidad de desarrollar todo su potencial. Ese es como el punto de la decoración. ¿Ibas a decir algo, Isa? Sí, como no, como en una frasecita ambientación y después en una frasecita provocación, como para que nos quede como muy claro, porque digamos que tú a medida que vas hablando, vamos recopilando mucha información, pero así como esas palabritas claves que de pronto nos puedan Ok, ayudar. entonces decoración limita las posibilidades, limita las posibilidades de aprendizaje. Ambientación potencia el desarrollo de los niños, la ambientación. Y provocación, acercamiento. Tú no te acercas a lo que no deseas. Y no aprendes, o sea, lo que tú no deseas no lo aprendes, no entra en tu radar, no te interesa. Pero si algo te cautiva, lo deseas, entonces aprendes. No, súper, claro, muy potentes tus palabras. Continuamos, Cami, porfa, con la presentación. Mira, acá tenemos, regresemos. ¿Qué podemos decir de esta imagen, Carito, que tú ves acá? ¿Qué nos puedes compartir? Pues a mí me gustaría más como de lo que las personas han digamos, como sí, como que a ver, piensan. quieren participar? Sí, a ver, o sea, a partir de lo que hemos analizado, construido, las intervenciones que han hecho en el chat, al ver esta imagen, ¿Qué le suscita? Sí, ¿qué le suscita? Es la palabra. Muy bien, Carito, gracias. ¿Están muy tímidos? ¿Se pusieron tímidos? Se pusieron tímidos. Acá ya hay alguien que quiere hablar. Ir a la mecedora. Ay, provoca. Provocación. Sí, hay una provocación para el adulto, mira, ir a la mecedora. Fotografías donde los niños van leyendo y escribiendo. Ese es otro factor muy importante que lo menciona. Sí, gracias por mencionarlo, la presencia de la fotografía. No todos los contextos lo pueden hacer, pero la presencia de la fotografía es muy, muy potente en el desarrollo. Es porque genera reconocimiento y dignificación. Entonces, cuando los niños se ven reconocidos, quieren ser más reconocidos, y entonces quieren aprender más, y entonces participan con mucha más pues más ímpetu en las propuestas que estamos desarrollando. Entonces, la fotografía es poderosísima. Y como podemos ver acá... Saltar en los cojines, dar vueltas en los cojines.
Mira, tener la posibilidad que también, digamos, este ambiente que no hay codivisiones, pueden saltar en los cojines, pueden voltear en los cojines. ¿Y qué pasa cuando uno salta en un cojín? ¿Qué pasa cuando lo gira? O sea, hay diferentes formas también del uso de los cojines y De acuerdo. cómo podemos también llevar aprendizajes de esta forma, porque a veces uno, no, el cojín es para sentarse, pero ¿qué otras posibilidades nos está brindando ese cojín y cómo ahora que estamos mirando la imagen como adultos también sentimos ese deseo de saltar en un cojín, de cogerlo y para los niños que es mucho más invitador? Bueno, Carito ahí nos quería decir algo. Y pregunta capciosa, ¿de qué están hechos esos cojines? ¿Lo alcanzan a discernir? Desde la foto lo alcanzan a ver. Tocar los tubos sensoriales, el ambiente que provoca las cortinas de colores. No se alcanza a ver de qué están hechos los cojines, ¿cierto? ¿Alguien lo alcanza a notar? A identificar. Parece de huevo, parece de cubetas de huevo. Parece de huevo. Sí, un botón que diga Ay, sí tenemos, pero ahorita en la siguiente. Está hecho de las cubetas de los huevos forrados con plástico de ese vinipel, que es el que forran como el mercado y etcétera, y si le quieren añadir color o no, eso ya es, digamos, como, ya hablamos del color, ¿no? Porque puede ser una gama de azules donde se vuelva el oscuro en medio, tal, para eso, digamos, lo mismo puede pasar en las gamas ahí de los separadores de estas cortinas que son muy provocadoras. También, hasta, no sé si lo alcanzan a ver, pero hasta donde sé, tú me corriges, Isa, esos son las colitas de las botellas, si no estoy mal. Sí, y mira, acá lo importante, lo lindo de este ambiente, y es que estamos trabajando con recursos que tenemos todos a la mano, ¿no? Podemos recolectar las cubetas de huevos, las pueden pintar los niños y se convierten en cojines. Podemos cortar las botellas o podemos pintarlas y se convierten en cortinas. ¿Cómo podemos también transformar este material para que sea invitador en el aula y que se den procesos de aprendizaje? Bueno, continúa Cami, perdóname. Propuestas de ambientación. Vamos a pensarnos en alguna propuesta de ambientación para el aula, para la casa, y también pensemos en qué otros lugares podemos ambientar, ¿no? Porque nosotros siempre estamos pensando como en la ambientación en la casa y en el aula, ¿qué otros espacios recorren los niños? ¿Qué otros espacios también podemos adaptar para ellos? Ahí está, lo leemos. La cocina. La cocina también es un espacio en el que podemos invitar a los niños. Todos los espacios, sí, realmente sí. Espacios comunes, el parque, el pasillo, la cocina, los pasillos. En el aula, o sea, digamos, la manera en la que nos vamos relacionando con los espacios, cómo los vamos haciendo nuestros, ¿cierto? Entonces, depende, digamos, el escenario en el que estemos, voy a referirme al aula, pero, por ejemplo, en el aula vamos llenando el espacio de mi ser y eso pasa en los niños como lentamente. Entonces, vamos a ir llenando cada rincón propuesto en el escenario de aprendizaje, como el rincón de arte, el rincón de investigación, depende si es un área sensorial, etcétera, lo vamos llenando lentamente, pero ahí no para, porque en la medida en que va, digamos, como siendo habitado por los niños, siendo, por ejemplo, los dibujos, es una frase que no dije, los dibujos que aparecen en los escenarios de aprendizaje no debieran ser como nuestro, digamos, el que yo quise, como el ejemplo que damos, sino
deben empezar a habitarse de las producciones de los niños. Esos son los dibujos que deberían aparecer en los escenarios de aprendizaje. Entonces, en la medida en que va pasando todo eso, podemos ir haciendo extensivo de mi propio cuerpo, de mi propio habitar, mi espacio, el resto del lugar de escenarios comunes, como si es digamos, si es un jardín infantil, si es, entonces ya el afuera de mi aula, el frente de mi aula, y luego el pasillo por el que yo recorro para irme al baño, el baño. La cocina, todos los espacios son susceptibles. Digamos que una recomendación que hago es como poder realmente entender, digamos, y habitar, o sea, vivir el espacio, darse un momento para hacerlo y no como, porque pasa mucho que a veces como que tendemos a querer rellenar y puede ser que lo rellenemos de una manera muy sin las decoraciones o sin Winnie Pooh y la princesa, lo que sea, pero al tiempo vuelve a verse un ejercicio que yo voy a usar acá una expresión, pero es un ejercicio muerto, o sea, como nosotros no rellenamos, nosotros habitamos. Entonces, en la medida en que empezamos a habitar, el escenario de aprendizaje, bien aula, área, etcétera, se vuelve un organismo vivo en constante transformación. De ahí que los proyectos no se acaban, porque están siendo habitados de una manera como uno está viviendo. Sí, o sea, en la medida en que uno vive en su casa, por ejemplo. Acá surge una pregunta, podemos avanzar con la diapositiva, acá surge una pregunta, sí, que es, ¿cuántos rincones deben haber en el aula? Uy, tú me ayudas con la respuesta, porque yo tengo para eso una respuesta, pero no sé si es la que... Yo creo que no hay un número de rincones que deban aparecer. Ah, bueno, sí. Son los espacios que los niños están pensados y que a través de los intereses que nosotros vamos observando, decidimos cómo poner en el aula, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la cantidad de niños que tenemos y el espacio del aula, la medida del aula como tal, ¿no? Porque la idea, como decía Carita, no es rellenar, no es que carguemos de material, sino que ese material o esa disposición esté generando aprendizajes en los niños. Podemos tener dos espacios, uno de construcción y una asamblea, o podemos tener 3 espacios, un rincón de arte, un rincón de construcción y una asamblea. Todo es válido, porque también tenemos espacios comunes que podemos ir transformando. O sea, no podemos limitarnos solo al espacio del aula para decirlo como rincón. Podemos salir, si en el pasillo, si en el parque, vemos que hay algún espacio que podemos convertir en un espacio de arte porque da luz y porque nos genera otro juego de colores, ahí también lo podemos hacer. Si estamos en una ranchería y vemos que hay muchas cajas en las que podemos convertir en un rincón de construcción, también lo podemos hacer. O sea, yo creo que eso ya va desde como el espacio como tal y como desde ahora perdí la palabra. Como lo vivo que esté pasando. O sea, porque de alguna manera, mientras recuperas la palabra, pero de alguna manera esa es la respuesta, solo que yo no, digamos como que de todas maneras hay unos estándares. Hay unos estándares. La identidad de cada lugar, la identidad. Ahí es donde nosotros como que entramos a ahondar en eso, la identidad de cada lugar. Listo, Carita. Total. Y entonces, de ahí que los rincones van surgiendo en la medida en que en mi imagen del niño, yo los he venido escuchando, digamos, qué es lo que va pasando, y entonces resulta que es que mis hijos, si es el caso de padres, están pero súper enganchados porque fuimos a la tienda y entonces a mi niño le fascina ir a coger los tomates y lo que sea. Entonces podemos enriquecer un rincón que no es algo, digamos, que esté legitimado, o sea, como estandarizado, pero un rincón de tienda, en donde con los niños vamos a ir construyendo como proyecto todos lo que a él le encanta. Entonces, que a él le encanta el tomate, y entonces, pero vamos a hacer también, porque no sé, a Gaby le encanta el mango, y entonces vamos a ir construyendo, como haríamos los mangos, de dónde sacamos mangos de verdad, o las pepas del mango, etcétera, y ir enriqueciendo, y ahí hay un rincón. Y sí,
sí, así es como de un organismo vivo. Acá el punto que yo hago acá un momentico un llamado a Isa y el punto, yo sé que todos tendemos a tener como en concreto como, bueno, no, pero yo quiero ya que me digan esto, pero lo que podemos decir ya hoy en este momento es la mirada, o sea, usted ponga la mirada en el lugar acertado que es en escuchar a los niños. Cuando usted los está escuchando, ya van a empezar a surgir los proyectos. Si digamos, quitamos un momento de ahí, sí, dale, Isa. Yo creo que acá hacemos la apertura a una nueva charla, creo que vamos a tener que, porque ya el tiempo en televisión es corto, dicen. Pero hay una pregunta bien interesante que yo sé que pues Carito nos puede dar como ahorita unas pinceladas, pero es un tema que creo que es para ahondar. Dice, ¿qué puede generar los colores en los niños? Es la pregunta que nos hace. Bueno, los niños, pues se pueden, digamos, un rojo tiene una cantidad de vibraciones, ustedes saben, digamos, la manera en la que llegan como los colores tienen unas temperaturas, eso es también todo un tema de todo un día, digamos, analizando, los colores son un tema importantísimo, lo meditó Platón, lo meditó Aristóteles, entonces, digamos, en nuestra manera de percibir el mundo, entonces son importantísimos, pero de ahí los colores rojos, colores fucsias, etcétera, una sola pared tiene muchísima vibración, el naranja. Y entonces eso genera como que, cuando yo digo alterado, es que genera como, no sé qué palabra usar, pero no están en un estado de tranquilidad en la que yo quiero meditar en esto y descubrir el peso de esto o jugar con esto, sino que están un poco más como ya, quiero ya, eso, digamos, es lo que generan, digamos, ciertos colores, pero ahí la invitación es como que se puede investigar un poquito más de la psicología del color, los estados del color, cómo llegan el color a los espacios de aprendizaje. ¿Qué color es el más apropiado para un aula? Y con esta cerramos para hacer un jueguito y ya. Listo. El crudo, o sea, esos colores, cuando yo digo crudo, estoy refiriéndome a ocres, a gamas de ocres. Ese es el color, digamos, propicio, porque digamos que genera una estabilidad, pero por otro lado hay un calor ambiental, o sea, él tiene una temperatura, porque los grises, todas las escalas de grises y eso también son súper valiosos. De hecho, yo prefiero siempre para digamos, mi taller, digamos, personal como artista, yo prefiero blancos grises, pero también tiende a veces, pues porque soy sola, pero en un escenario tiende a veces a enfriar como los espacios, entonces lo más recomendado son todas estas gamas de ocres y como de maderescos, por decirlo de algún modo. Bueno, listo, vamos a hacer acá un juego. Mil gracias, Carito. Acá tenemos acá, o sea, yo creo que nos quedamos con ganas de preguntarle 200.000 cosas más. Tenemos que hacer un nuevo conversatorio porque sí, las dudas y la interacción del público ha sido bastante importante, entonces yo creo que sí vamos a tener que seguir en estos conversatorios. Bueno, acá tenemos como un juego que yo creo que ya está muy fácil, pero tenemos dos imágenes, una dice ambientar versus decorar. Yo quisiera que ustedes me dijeran, cuando hablamos de decorar, ¿qué imagen, cuál de las dos imágenes, a cuál de las dos imágenes hace referencia? Y alguien que quiera participar. La 2. Vamos a ver, Cami. Derecha. Cami, leamos, pues, por ahí. Sí. La 2, la derecha. ¿Cuál le diste? La que dijo los dos, hay que seguir intentándolo. La que dijo dos. Devuélvete. ¿Sobre cuál le diste? Espérate. Ay, perdón, espérame, que es que no me deja. Devuélvete. Ya. Porque ahorita confundimos acá. ¿Sobre cuál le diste? De la derecha, ahora por la izquierda. Te dijeron la otra. No, espérate, ¿dónde tienes el cursor? Hiciste muy bien. Sí, dale. Acá, ¿cuál es la imagen que? Pero, ¿por qué me la ¿Las dos están bien? ¿Cuál es la imagen que?
representa el ambiente y cuál es la que representa la decoración? ¿Alguien que quiera participar? La 2 representa ¿qué? Izquierda, los ambientes. Derecha, ambiente. A ver, vamos a ver la del árbol, la de la pared azul, ¿qué es? La de la pared azul, respuesta del público, decoración. Vamos a ver, ¿habla sobre la pared azul? Hay que seguir intentándolo. No. La de la pared azul sí era decoración, creo que ahí hubo un error en la, muy bien. Azul es decoración, perfecto. Continuemos, por favor. Bueno, ya hablamos sobre las preguntas técnicas y bueno, creo que este ha sido nuestro tertuliando del día de hoy. Nos vamos con más preguntas, Caro. Vamos con más preguntas, con claridades, pero también con más preguntas. Un tema de ambientes muy rico, construyendo aprendizajes con un grupo bastante participativo. Muchas gracias y bueno, les deseamos feliz tarde. Gracias a ti, gracias a todos. Feliz tarde a todos, muchísimas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Excelente. Algo súper importante que de pronto se nos olvida, les voy a compartir el teléfono de la red por si necesitan de pronto alguna asesoría, tienen alguna pregunta con respecto a la navegabilidad de la página, cómo pueden encontrar los cursos, entonces para que nos escriban a ese número para tener de pronto como un acompañamiento más personalizado. Ya les comparto el número, permítanme. Acá nos hacen una pregunta, ¿por qué en YouTube no se utilizan cuadernos? Ah, Carito, ¿tú sabes? Pero en YouTube sí se pueden utilizar cuadernos. O sea, como el punto es cuándo entran los cuadernos y cuál es, digamos, como la manera en la que llegan los cuadernos. Como que no es como que se pide una lista de material y compré 12 cuadernos para tales materias, sino de la mano con los niños también en la medida y según el momento en el que estamos. Pero sí, sí. Ahí complemento un poquito y es que tenemos diferentes formatos de trabajo, ¿no? Entonces el cuaderno lo que hace es limitar. Cuando nosotros nos entramos en un cuaderno que es hoja rayada, hoja cuadriculada o simplemente hoja blanca, solamente le estamos dando una opción al niño y no siempre el niño te quiere trabajar en esa opción. En cambio, si le damos la posibilidad de tener diferentes hojas, unas cuadriculadas, otras rayadas, otras blancas, el niño va a tener un mundo de posibilidades. Así es. Bueno, gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias, hasta luego, feliz tarde. Feliz tarde, feliz tarde.